están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Plano Detalle. Soy Paola Pejoves. El día de hoy mi invitada es una experta en innovación tecnológica y digitalización. Desde hace más de 10 años gestiona proyectos de innovación y telecomunicaciones. Hoy la vemos por las pantallas de TV Perú en los programas Pensando en el Perú y Diálogo Abierto. Vamos a conocerla. Las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones han creado lenguajes, nuevas formas de ver y mostrar el mundo. Y entonces, ¿qué podemos hacer con el ordenamiento territorial, Ricardo? ¿Qué hacemos? O sea, tendríamos que hablar más de esa inteligencia que nos permita convivir de manera adecuada con la naturaleza, o por dónde empezamos. Aplausos, por supuesto, para Maite Vizcarra, que regresa a TV Perú, porque muchos de repente no saben, pero entonces tú has trabajado en TV Perú, hablando también de tecnología y de innovación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Paola. En efecto, aquí teníamos un programa que se llamaba Umbrales, que también duró su buen tiempo, unos 7 años. Y bueno, y yo creo que fue pionero, porque, no sé, después de la pandemia, todos empezaron a hablar de ciencia y tecnología, no sé si te acuerdas. Claro. En las redes sociales, que sin ciencia no hay futuro, sin ciencia no hay no sé qué y no sé cuánto, porque claro, con la pandemia todos nos empezamos a preocupar cómo funcionaban las vacunas, qué pasaba con esto, con el otro. Necesitábamos entender las cosas de manera sistemática. Y yo creo que Umbrales, en ese sentido, fue pionero, abrió una trocha interesante y mira, muchas de las personas que en ese momento entrevistábamos después se convirtieron en rockstars. Claro. Y llegaron a ser hasta congresistas. Tú sabes que a Eduard Málaga lo entrevistamos en Umbrales cuando todavía era biólogo en su laboratorio. Y no era nadie, o sea, mejor dicho, no era nadie en el sentido en que él supo usar de una manera muy interesante las redes sociales, el Twitter. Claro. Se hizo muy popular, creó este hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro, que él además traía de España, y bueno, ahora es un congresista, ¿no? No, y además lo importante del tema de la innovación y la tecnología, que antes la ciencia lo veían como algo raro o algo que no podían entender, ¿no? Y es ese... Lejano. ¿no? Y la comunicación, los periodistas y comunicadores y los programas han demostrado que no. Claro. ¿no? Que se puede hablar de todo en realidad. Claro, y el valor aquí es que justamente hable de ciencia alguien que no es un científico o que no es un tecnólogo, ¿no? En este caso un científico, porque algún conocimiento tienes que tener, ¿no? Entonces, yo creo que después de Umbrales, mucha gente empezó a hablar de estos temas y evidentemente estoy muy contenta porque el equipo de ese tiempo fue pionero, ¿no? O sea, y se creó incluso hasta una comunidad, ¿no? Los entrevistados, por eso te digo que después de entrevistar a los biólogos, a los físicos, a los ingenieros o lo que sea, teníamos una relación que, mira, después se fue desarrollando. Claro, con la pandemia fue importante porque la gente empezó a averiguar y a conocer temas. Por ejemplo, ahora ya todo el mundo es experto en virus, en mutaciones, en las cepas, en temas. Te lo digo porque yo tuve un programa que se llamaba Hablemos de COVID y ahí aprendí muchísimo. Imagínate, ya ves. Poder entrevistar a biólogos, pero le hablabas y tú le decías, qué interesante, y no sabía que por qué mutaba, por qué no había una vacuna para tal enfermedad, porque muta demasiado. Claro. ¿No? Entonces, y aprendías de COVID. Entonces, yo creo que fue importantísimo y ha abierto que mucha gente quiera estudiar, por ejemplo, biología o que pueda dedicarse a la ciencia y tecnología. Claro, y como te digo, lamentablemente la pandemia, que fue una situación tan límite, nos llevó a tratar de entender de manera sistemática qué pasaba, ¿no? Y también era cierto que necesitábamos gente que informe bien, porque el pánico generó muchas noticias falsas, ¿no? Los fake news. Entonces empezaba pues a aparecer cosas rarísimas. No sé, que si te puedes, bueno, la agüita racimada, que te vas a curar con eucalipto. No, todo lo que cosas raras, por ¿no? Facebook. Claro. Y había gente que creía eso porque la gente cree que porque sale publicado es verdad. Pero ¿tú cómo ves ahora, en el año 2023, la digitalización? Muchos hablan de la inteligencia artificial y hasta con temor, porque dicen Terminator fue un visionario, es de la película, ¿no? O sea, ¿es eso? ¿No podemos ser superados por la inteligencia artificial? Bueno, ahora, Paola, ya sabemos, ¿no? Hay una situación muy particular. Han aparecido estos software conversacionales. El chat el chat GPT, ¿no? Que media humanidad ya le ha consultado al menos
según las encuestas, por lo menos unas 10 veces. Por lo menos unas 10 veces. Ahora, lo que es interesante de este software es que aprende. Entonces, cuando interactúa con un ser humano, los errores que él tiene los va calibrando cada vez que alguien le pregunta. Aprende. Entonces, acá el punto es que cuánto está aprendiendo y quién es el dueño de ese, digamos, gran cerebro digital que está interactuando con media humanidad. Ahí la preocupación es por la educación. Yo te digo como mamá, por ejemplo, que mi hijo hace un trabajo y todo se lo pregunta al chatbot y él no hace nada, simplemente copia. ¿Puede ser eso un peligro? ¿O debe haber una manera de poder que también el ser humano pueda investigar? No, definitivamente, y no solamente en la educación, en el trabajo. O sea, si tú le pides al chat que te haga las tareas, ¿por qué no te puede hacer los reportes? ¿Por qué no te puede hacer los emails? Claro, de hecho, ahora hay gente que usa el chat para que les hagan los reportes, los mails, y lo dicen bien campantes. Un poema, ¿no? yo he hecho yo la vez pasada y lo hacían muy bien, pero es eso, o sea, ¿qué tan...? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? ¿No es cierto? Acá hay un punto que es importante que las personas tenemos que tener respecto de la tecnología y es que tenemos que ser responsables. O sea, tú puedes engañar a medio mundo, pero a ti no te vas a engañar, ¿no es cierto? O sea, es como copiarte de claro, un lugar. Claro, y la responsabilidad de verdad quiero aprender, no quiero aprender, eso ya es una decisión de cada quien. Ahora, en el caso de un niño o de un adolescente, es muy importante que los papás estén cerca para saber qué está haciendo, no solamente con el chat, sino en general con las redes sociales, qué contenido se está viendo, hay temas de agresión en la escuela, en fin. Entonces, eso se conoce como control parental, pero yo creo que hoy, más que nunca, es bien importante que hablemos de estas cosas con los hijos o con la gente más joven de la casa, porque es muy seductor. Y hay incluso una noticia en Europa, hace poco falleció un muchacho, se suicidó porque de la conversación que tenía con el chat estaban hablando de cómo reducir el calentamiento global, que los desastres, no sé qué. Entonces, el chat es lógico, es como hablar con un ser humano promedio lógico de más o menos unos 15 o 13 años, es un adolescente el chat, pero es lógico. Entonces, si es 1 más 1 es 2, entonces él en esa charla le estaba diciendo, sí, pues hay mucha población, y yo qué podría hacer, matarte. Y se mató. Claro, después han habido... Hubo un problema, creo que con estos también artefactos de Amazon. Alexa. Alexa o a Siri, uno de ellos también le preguntó, ¿qué hago con mis hijos? Pues, elimínalos, mátalos. O sea, claro, pero era una respuesta lógica. Claro, o sea, lo que quiso decir... Que no era humana, pues. Claro, lo que quiso decir seguramente el chat es, hay un problema demográfico, ¿no? Ya son muchas personas en el mundo. Claro. Ya no caben tantos, el tema de la producción, la huella de carbono, entonces, si hubiesen menos, sería mucho mejor. Entonces, más o menos que le dijo así, sin pelos en la lengua, y este muchacho, que parece que tenía problemas, lo interpretó tal cual y se mató. Porque si le está diciendo el chat que es una inteligencia muy lógica, bueno, ya me lo dijo, ¿no? Y se suicidó. Ese es un peligro, pero yo te digo, ahora con todo lo que estamos viendo a nivel, sobre todo en las grandes potencias, pero en el Perú, ¿tú cómo ves? Porque al final tú y yo podemos tener acceso bastante a tecnología, pero hay sitios que ni siquiera tienen internet. Sí, sobre todo, Paola, en la parte del oriente, en la selva, ¿no? Allí la geografía y la lluvia, llueve y no se va el internet. Sí, hay varias soluciones, la satelital, que digamos que esto es mucho más elaborado, pero también costoso, ¿no? Entonces, en verdad, yo como veo el tema en el Perú de la inteligencia artificial, que aunque no lo creas, ya han aparecido soluciones aquí, ¿no? El otro día hemos visto un video de una presentadora que es un robot que habla, un avatar, y habla en quechua. Yo digo, uy, entonces, es la chamba para varias, ¿no es cierto? Claro, entonces uno dice que, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene el temor. Entonces, ¿qué profesiones van a ir desapareciendo? Porque hay que prepararse. Tarde o temprano, estos chats van a asumir roles que hoy día las hacemos de manera reiterada y sin mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo las que la consultorías, los contadores, mira que hasta los médicos podrían perder trabajo porque las consultas... Pero en las fábricas se están utilizando robots para ensamblar y demás, ¿no es cierto? O sea, uno ahí es ya lo ético, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ir? Sí. ¿Y tú cómo te imaginas el mundo de aquí a 10 años? Si a mí me decían que el 2023 iba a haber toda esta cosa, yo de repente no lo creía. Yo el mundo a 10 años, ¿cómo me lo imagino? Yo me imagino a seres humanos que son ya biónicos, o sea que eventualmente tienen algún componente del cuerpo que es o un chip, o es un circuito, o es eventualmente un componente externo, pero que lo potencia, ¿no? Entonces hoy día nuestros papás, nuestros abuelos, lo que fuese, tienen un dolor en el brazo, ay, que me duele. Bueno, en 10 años te meterán un chip o un brazo biónico
y yo veo esos tipos de seres humanos. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? A que finalmente tal vez nunca nos vamos a morir, porque si cada una de las partes que están compuestas por lo que se conoce como vejez se puede solucionar colocándote estos elementos, casi que te conviertes en un ser sobrehumano, ¿no? Claro, no hay un chip que no sé si es la verdad que es uno que es para contra el envejecimiento porque te da hormonas, entonces te cambia. Claro, pero eso es más bien, eso sigue siendo, digamos, biología. Pero es ir contra, o sea, pero al final te das cuenta que prolonga la vida. Claro que sí, eso va, de todas maneras va a pasar. Lo demográfico al final. Claro. Pensar. Pero también viene a cuenta el otro tema, ¿no? Que si nosotros nos prolongamos en el tiempo, tampoco van a haber mayores índices de natalidad, ¿no? Una cosa que caracteriza a las nuevas generaciones es que no se quieren casar o que eventualmente no quieren tener hijos, prefieren tener que un perrito y un gatito, ¿no? Y con la nueva reconfiguración de lo que es una familia, bueno, su familia es un gatito o un perrito, ¿no? Entonces, o una mascota o una planta. Entonces, ¿cómo me imagino a esa humanidad biónica? Me imagino a seres humanos que tienen estos componentes y que seguramente vamos a tener mayor capacidad de interactuar ya no con robots, sino con las cosas, ¿no? O sea, podremos hablarle pues a nuestra refrigeradora para que se congele y se descongele, para que haga algún proceso adicional. Una vida mucho más simple. Y al ser más simple, probablemente nos volvamos ociosos. Y ese es un riesgo. Claro, pero al final te pones, es quién va a tener ese poder, los que puedan comprar las computadoras o las refrigeradoras. En el caso del Perú, que hay desigualdades, lamentablemente hay gente que no va a poder. ¿No? Entonces, yo digo el acceso a Internet, porque tú tienes algún libro, sí, que es el poder en Internet, ciudadanos y consumidores, que lo voy a leer, que con David Ugarte y también con Jordi Segarra, pero los ciudadanos y los consumidores, el Internet, ahora con las redes sociales, los chicos van al colegio y tienen acceso. En colegios también públicos. Pero a veces van a casa y la pandemia se notó, le mandaban tareas pero por WhatsApp. Y no podían, le decían impriman. ¿Y dónde me imprimen? No tengo una impresora. O sea, hay desigualdad. Sí, sí, definitivamente. Todavía hay desigualdad en cuanto al acceso al Internet, pero recordemos que los celulares, que son como computadoras, hoy día ya hay más celulares que personas en el Perú. Cada persona, por lo menos una persona tiene 2 celulares, entonces ya te da a entender que este aparatito, sobre todo los que son inteligentes, ¿no? Son computadoras. Acá hay aplicaciones, pero hay gente... Yo, por ejemplo, escribo artículos acá, o sea, los artículos que publico en los periódicos... ¿Tú prefieres el celular que una tablet o una laptop? También uso la tablet, pero esto es más fácil, pues lo llevas en tu cartera, es chiquito, tienes todo, toda tu vida está acá. O sea, si a mí se me pierde el celular, sufriré, pero también es cierto que hoy día muchas de las cosas que tenemos aquí también las ponemos en la nube, ¿no? ¿Tú tienes una cuenta de qué? ¿De Gmail? Tengo de Gmail y tengo también de iPhone. Ya, perfecto. Yo tengo yo tengo todo así, o sea, quiero tener... Tengo el laptop, yo me pongo a pensar, ¿tengo tanta información? Bueno, pero tengo que organizarla. Claro, claro. Si tienes tu Gmail, estás en la nube, ¿no? Entonces, mucha de tu información ya está allí. En la nube decimos este espacio que no es físico, que está allí, ¿no? Claro, entonces, en verdad, cuando tú dices hay diferencias, pero también recordemos que hoy día la penetración de teléfonos celulares es altísima y ahí hay muchas oportunidades. Muy bien, entonces nosotros... El poder en Internet es el libro de Maite, después que voy a también mostrarlo para que lo puedan adquirir, bueno, los interesados, porque me parece, Maite, que lo escribió hace unos años, pero es que es súper actual. Y eso lo vamos a poder hablar. Y nosotros ahora vamos a hacer una pausa, si me dicen, y vamos a hacer una pausa aquí en plano detalle y regresamos con Maite. Muy bien, seguimos con Maite Vizcarra hablando de tecnología e innovación y estábamos hablando también que lo que tú también quizás no sabe tu público es que has vivido en Noruega. Estuviste 7 años ahí, primero por asuntos personales, ¿no? Porque te casaste, viajaste. ¿Cómo ha sido ese cambio de Perú a Noruega? A nivel tecnológico y de todo, ¿eh? Bueno, estos países escandinavos son otro planeta, ¿no? Porque si bien es cierto están en Europa, dentro de Europa están en una parte que se llama Escandinavia, ¿no? Están Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, ¿no? Entonces, en verdad, la característica tipo de estos países es el clima, ¿no? Las diferencias horarias son extremas. Por ejemplo, en invierno tú puedes llegar a tener 7 horas de oscuridad, ¿no? Entonces, todo el día es oscuro.
Eso hace también que haya un impacto en la sociedad, pero también en las propias personas, ¿no? Gente muy estructurada, no hablan mucho, son calladitos, hablan bajito, muy controlados. El tema climático afecta en la forma de ser, ¿no? Y el otro tema, eso por un lado, ¿no? Y el otro tema es que como son gente muy controlada, es una cultura muy organizada, muy controlada, tienen esta tendencia a vivir solos, ¿no? Les gusta la soledad. En inglés, el leave me alone, o sea, déjame solo, es déjame solo. O sea, no les gusta estar con mucha gente. No te puedes aparecer en la casa de nadie si es que no avisas, ¿no es cierto? No. Y aún avisando, la hora es la hora, ¿no? Nos vemos a las 8 y hasta las 9 y se acabó. De 8 a 9 te veo y adiós, nada que te quedas. Ya es un cuarto para las 9, ya se van preparando y adiós, ¿no? Entonces, esos elementos inicialmente te pueden golpear porque, claro, tú vienes de una cultura latina, pero al final tú te terminas adaptando. Entonces yo ya casi como que soy medio híbrido porque para haberte adaptado hay algunas cosas que manejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los latinos tienden a hablar con las manos, a veces un poquito nos emocionamos y levantamos la voz. Allá todo es así, ¿no? Se habla bajito y se habla realmente hablo tan bajito, alto, o sea, voltearían, ¿no? Y te miran. Pero bueno, ya se darán cuenta que... Es cultural porque hay un gran respeto por la libertad individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, parten del supuesto, o sea, tú quieres hablar alto, bueno, hazlo en el vagón del ruido. Estoy hablando del tren o del metro, ¿no? Entonces el metro lo dividen en secciones, hay el metro silencioso, el del ruido, el de los... Sí, entonces una persona que habla mucho, ya, hay un vagón para que hablen todos. No quiero que nadie hable, el vagón del silencio, y nadie habla. Entonces ahí solamente entras tú con tus estos y se acabó, ¿no? Tus headphones, por lo que sea. Y entonces el principio del respeto por el otro es muy importante. Y en el tema de la tecnología, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Porque me estabas comentando que, por ejemplo, aquí, los jóvenes están muy inmersos en la tecnología. Sí. Sin embargo, a los adultos mayores, hablando de 60 para arriba, a muchos les ha costado porque no han nacido, obviamente, ¿no? Y muchos y ha aparecido cuando ya no trabajaban. Sí. Entonces hay gente que no sabe ni siquiera utilizar una red social. Y a veces le da vergüenza pedirle al hijo que dice, ay, mamá o ay, papá, te voy a enseñar. ¿Cómo es esa diferencia con Noruega, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que todo ya es digital, ¿no? Hablemos de cosas que son muy evidentes. No hay bancos, ¿no? O sea, bancos en el sentido en que no hay oficinas de bancos. Si tú quieres sacar una tarjeta, abrir una cuenta, todo lo haces por una página web o por una aplicación. Entonces ya para empezar, tu relación con lo más importante que es el tema económico, porque te pagan en una cuenta bancaria, porque el Estado te da dinero, porque tienes que pagar tributos, se hace digitalmente, ¿no? Entonces, todos saben que tienen que entrar en ese mundo. Las personas grandes, si no lo hacen intuitivamente, hay clases gratuitas para que lo puedan hacer, ¿no? Y entonces, el nivel de digitalización de estos países, particularmente de Noruega, es de 100%, ¿no? O sea, todo el mundo sabe cómo usar un iPad, todo el mundo sabe cómo usar el teléfono celular. Las relaciones comerciales o individuales son a través de Internet, ¿no? O QRs también para pagar, claro, o para pasar. Claro, que es lo más normal, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Los servicios de salud, que son de verdad lo mejor que hay en el mundo, todo es por Internet, ¿no? Tú tienes la posibilidad de hablar con, ahora ya se hace también aquí, ¿no? Pero con tu médico, el médico te chatea, te dice, él lleva un registro hoy día tienes que venir a la cita, no te olvides, que no sé qué. Entonces, la relación, aunque parezca increíble, es más directa gracias a la digitalización. Porque claro, como yo te decía, en invierno, como ahora nosotros estamos con un sol tremendo, pero allá la nieve fácil está a estas alturas, ¿no? Entonces, en verdad, es duro porque hay oscuridad, hay nieve, a muchas personas no les gusta salir de su casa. ¿Cómo interactúan? A través de lo digital, ¿no? Entonces, la digitalización en estos casos ayuda muchísimo a generar socialización, aunque fuese virtual. Pero ese ¿no? es el lado positivo, ¿no es cierto?, de la digitalización. O sea, no son personas que están metidas en sus cuartos, como pasan en algunos países de Asia, que hay el problema que los adolescentes no se relacionan entre sí, solamente están frente a la computadora. Hay de todo, pero como te digo, hay esta tendencia, el respeto por la individualidad del otro hace que yo no te moleste. Yo he visto, por ejemplo, y eso es algunas cosas, estampas que a uno le llama la atención, ¿no? Entras a un restaurante o a un bar y ves a dos personas que están a esta distancia, uno acá y otro acá, con su cerveza, 2 horas tomando y no se dicen nada, ni hola, ni el esto, ni nada. Nosotros
intuitivamente o fácilmente ya le buscamos conversación a alguien. Allá no hay forma. Porque si haces eso, dos escenarios, ¿no? O estás borracho y has hablado, o has tomado mucho, o estás mal de la cabeza, pero allá alguien que no te conoce no tiene por qué hablarte, ¿no? Porque ya estás interfiriendo en su espacio. Pero qué diferente, ¿no es cierto? ¿No? En su espacio. Qué diferente, porque tú también estando en Noruega estás siempre conectada con Perú. Mucho. Porque tú escribías. Así ¿no es cierto? Así es. Y trataba de hacer el contraste, ¿no? Trataba de hacer el contraste entre Perú y Noruega. Claro, he participado digitalmente también en varios eventos, porque yo encontraba que a pesar del desarrollo de este país, hay que considerar que este país hace 50 años atrás era uno de los más pobres de Europa. Entonces era un país en donde, mira, por el clima, nada, o sea, la agricultura no era muy desarrollada. Tienen extensión marina, como el caso del Perú, y entonces pues, el salmón, antes incluso hasta se dedicaban a cazar ballenas, pero no las cazaban las ballenas de ahí, sino que tenían que venir hasta la Patagonia. ¿Cuándo cambia Noruega? Cuando descubren el petróleo, ¿no? Que es un recurso importante. Entonces encontrar ese recurso que es ingente cambia la estructura de ese país y se convierten en el país rico que hoy es, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿y por qué Venezuela no se convirtió en rico si también tenía petróleo? Ahí viene pues justamente estos principios. Y la educación, nórdicos, ¿no? Por ejemplo, te puedes pensar que también la educación, ellos le dan mucha importancia a la educación en los países nórdicos. Sí, le dan mucha importancia a la educación, pero más que eso le dan importancia al hecho de sentir que todos son iguales. Ya. Hay una ley que se llama la ley de Jante, en noruego Janteloven, que dice que nadie tiene derecho a sentirse más que el otro. Y si alguien se siente más que el otro, tú estás obligado a decirle no te sientas mal, no te sientas más, ¿no? Entonces todos tienen que ser iguales. Por eso es que mucha gente cree que los países estos son socialistas o comunistas, pero no, porque es curioso, pero tienen estos principios de todos iguales. O sea, tienen acceso a todos. Todos idénticos. Tienen acceso a todos. Y cuando digo todos idénticos, es todos idénticos. Todos se visten igual, la casa está de la misma manera, está ordenada de la misma forma. Entras a una casa, ya sabes, un sofá, un esto, todo de Ikea. Además, la cocina acá, es idéntico. Y no les gusta diferenciarse. A la primera que tú cambies el sofá y lo pones a la derecha, ya te miran mal, ¿no? Entonces, porque todos quieren ser iguales. En ese sentido, a esos niveles llega, pero al mismo tiempo son sociedades muy liberales, ¿no? O sea, hablemos de cosas como, por ejemplo, que pueden ser chocantes para realidades como el Perú. El aborto de niñas, de adolescentes, es legal y está permitido a partir de los 13 años, con lo cual la vida sexual de un adolescente es muy temprano, ¿no? La adopción de niños por parejas gays homosexuales está permitido, no hay ningún problema. La inseminación artificial, obviamente, ¿no? Lo único que no está permitido es el vientre subrogado, ¿no? Pero Dinamarca lo tiene, ¿no? Entonces, esos niveles de derechos reproductivos te das cuenta que son impensables, pues acá, ¿no? Latina, claro. No hay forma, ¿no? O sea, son niveles de libertad muy importantes que te hablan de una sociedad muy abierta, en donde en verdad el individuo es importantísimo, pero mira la cosa curiosa, ¿no? El individuo es muy importante, pero todo se hace colectivamente, ¿no? El rol de la sociedad es fundamental. Por ejemplo, no pasa lo que aquí hay, que tenemos esta relación tan cercana con la familia, ¿no? Que los hijos se quedan pasados los 18 años por temas económicos. A los 40 se quedan con unos hijos. Sí, ¿verdad? Allá a los 18 años ya se fueron. De verdad. Y si se quedan es porque tienen un problema o discapacidad o lo que sea, pero a los 18 se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque en principio el Estado noruego les va a pagar una pensión. Les paga la educación que es gratuita, y generalmente lo que pasa es que se dan un año sabático y se vienen a países como el Perú para ver, va a sonar un poco políticamente incorrecto, pero vas a ver cómo vive un país pobre o un país emergente, porque nunca lo han visto, ¿no? Entonces, en verdad, después de que hacen ese año, vuelven estos chicos y dicen, ya, recién voy a estudiar, y estudian pues lo que quieren, ¿no? Y en el mundo les dan una beca, el propio Estado noruego les paga los estudios, y pueden estudiar en la China, donde quieran. Donde quieran. Porque hablan el inglés también, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Otra característica de estas sociedades son políglotas, hablan 3 idiomas. Es que tienen que hacerlo, porque si no, ¿cómo se comunican con el resto del mundo? ¿No? Claro, porque ¿cuánta gente habla noruego? Tú has aprendido, ¿no es cierto? ¿Difícil? Iglit. ¿Iglit? ¿Qué significa? Un poquito. Un poquito. But if you prove, you take it. Si tú pruebas, tú consigues, ¿no? Sí, no es tan difícil. Se parece bueno, para mí no es tan difícil, pero se parece al alemán, son lenguas germánicas.
Oye, qué maravilla. Es que me parece una maravilla porque tú hablas inglés, ahora noruego, alemán hablas seguro también. No, inglés, noruego y español. Y español. ¿Y allá también te han preguntado de repente para poder enseñar español o no? Sí, hay gente que le gusta el español porque por el tema climático todos se van a pasar verano se van a España, ¿no? España. Claro. Y entonces encuentras ya muchos noruegos hablando español, ¿ah? Y hablan perfecto. Entonces, en verdad, eso también es una cosa que uno dice, wow, estos son pero increíbles, ¿no? Y creo que el hecho de que son tan disciplinados generan monstruos en ciertas disciplinas, ¿no? No sé si a ti te gusta el fútbol, pero hoy día tienes este jugador Haaland, o acá le dicen Haaland, pero se pronuncia Holland, que es un monstruo, ya ha superado en goles a Messi. Ajá. Y tiene 20 y tantos años. O el chico este que juega ajedrez, ¿no? Que también es otro monstruo, porque son personas muy dedicadas. El hecho de estar mucho tiempo solas por el tema climático los obliga a aprender a hacer cosas para no aburrirse, ¿no? Entonces, un noruego o una noruega en promedio toca pues 2 instrumentos musicales. Hacen manualidades que hacen maravillosas. Muchísimo, ¿no? muchísimo. Tejen. Porque, ¿qué vas a hacer? 7 meses de oscuridad en tu casa. Cosas hermosas que pueden hacer. Vamos a hacer, Maite, una pausa aquí en Plano Detalle y regresamos con más. Muy bien, seguimos con Maite Vizcarra, bueno, hablando pues de tecnología, de Noruega, que ya da ganas pues de ir a visitar Noruega. Yo de verdad iré, pero en verano. Ya con ese invierno no. Bueno, están invitados. Pero tú has venido luego de muchos años, acá trabajaste en Umbrales, regresas a TV Perú y Diálogo Abierto. ¿Cómo ha sido este reencuentro con el público peruano? Tu reencuentro con la televisión peruana. Con la televisión, mira, en verdad, claro, esto es como la bicicleta, ¿no? Uno sabe que sabe jugar, montar la bicicleta, pero tienes que ir calentando. Y yo creo que estoy muy contenta porque en verdad la acogida que hemos tenido a través de las redes sociales, yo en el Twitter tengo mucha actividad, ahí por si acaso es @tectulia, ha sido muy positiva. Yo en general tengo la suerte de no tener lo que se conoce como odiadores o haters, ¿no? O sea, no hay gente que te escriben y te mandan... No, gracias a la forma en que socializo allí, digamos que tengo una acogida interesante, la gente no me manda cosas feas, raras, hay una onda bien bacán. Twitter, ¿no? ¿Cómo lo ves Twitter? Yo lo veo a veces... No, es facilísimo. No te digo, o sea, hay gente que a veces siento que son muy duros con algunos personajes. Claro, lo que pasa es que también uno tiene que saber cómo manejar a los trolls o a los haters, o los odiadores, porque son personas que generalmente, o sea, lo que están buscando es que tú pises el palito. Y ya cuando pisaste el palito entras en un loop, o sea, mejor eterno. No, yo creo que no. Salvo que sea alguien pues que en verdad está diciendo, o alguien relevante, claro, porque ahí cualquiera se vuelve un odiador, ¿no? O sea, hay gente muy destacada o importante que entra ahí y de pronto le dices, ¿qué está diciendo? Bueno, se deja llevar por esta cultura de masas. No, y además que queda huella porque encima te lo recuerdan. Así es. Te lo recuerdan porque lo guardan, no sé qué eran, pero te dicen, en el año tal, tú dijiste tal cosa de tal tema. No, o eventualmente alguien dentro de la red social le saca una foto, una captura y ya fue. Ya fue, no sé. ¿No? Entonces lo tuitea y le da toda la, digamos, la resonancia que tienen estas redes sociales, ¿no? Pero en general, yo digo, para mi caso, tengo la suerte y agradezco mucho a quienes tienen el gusto de seguirme o en todo caso lo tienen a bien, que nos llevamos bacán. Yo creo que en el Twitter es un lugar espectacular para charlar. Pero la gente se olvida de charlar y lo que hace más bien es insultar. Yo siento que hay un ánimo muy polarizante, que no queremos ver más allá de lo que nosotros creemos que pase. Porque ¿no? además para mí el Twitter es una magnífica fuente de información. Claro que sí, ¿no? Y súper actual. Súper actual, porque además yo sigo a todos. No, claro. No, eso no me cae, eso así. No, yo sigo a todos porque yo quiero saber qué piensa la gente. Claro. Me gusta saber qué piensa la gente. No, y es súper actual, como te digo, yo creo que, o sea, ya no hay una personalidad mundial que no tenga una cuenta en Twitter. Todos, hasta Elon Musk, que no sé qué escribe. El Papa, todos. Trump, presidentes, todo el mundo, ¿no? Ahora, claro, la gente tiene temor porque dice, uy, me van a insultar, que no sé qué. Yo sugiero que todo el mundo tenga una cuenta en Twitter, aunque fuese simplemente para ver qué pasa, para enterarse. Si no quieren interactuar, no pasa nada, porque no tienen obligación. En Diálogo Abierto, ¿cómo la idea es hablar de temas coyunturales, políticos,
hablar sobre lo que está pasando en el Perú, que es interesante también, ¿no es cierto? Poder analizarnos, porque lo que falta en el Perú es conversar, como estamos haciendo nosotros. Exactamente, ¿no? Y lamentablemente yo creo que por la coyuntura política que hemos tenido en los últimos tiempos en el Perú, bueno, en verdad, un quinquenio, ¿no? O sea, un lustro, nos hemos acostumbrado a no solamente a confrontar, sino a no querer escuchar al otro. Entonces, no sé si lo has visto, pero a veces hay gente, hay comunicadores, hay periodistas que en vez de entrevistar, atacan o se convierten en fiscales del entrevistado o peor aún se convierten en activistas de una u otra causa con todo el derecho del mundo, pero tú también tienes que definir qué es lo que quieres entregar, ¿no es cierto? Claro. Si tú quieres ser aquí en el celebrity o la estrella, bueno, hay que decirlo, y esos son programas de autor. Lo que Diálogo Abierto plantea es, primero, yo estoy tratando de crear un estilo que sea casi un mix entre lo nórdico y lo latino, que sea ponderado, que las formas también te permitan a ti escuchar. O sea, aquí no se trata de que monopolicemos la conversación, sino que las personas que vayan al programa tengan el tiempo y la tranquilidad de conversar, ¿no? Y escucharemos, como digo, a tirios y troyanos en temas que a veces son peleagudos, ¿no? Y que son de actualidad, ¿no? Entonces, el término y el nombre diálogo abierto está muy bien pensado, la verdad, porque es un diálogo. Y lo que pasa, Paola, es que a veces cuando uno dice diálogo, cree que tiene que estar hablando todo el tiempo. Claro. Y el diálogo pasa también por saber escuchar. Claro, ese es, sobre todo que a veces hay gente que no le gusta escuchar. Y, por ejemplo, a veces tuviste a Jaime Saavedra también, claro, como invitado, el tema de educación que él sabe, que es importante, que todo el mundo dice, no, que son temas. No, es que hay que buscar, hay que conversar para ver qué solución se puede alcanzar en el Perú, porque hay muchas cosas que cambiar en nuestro país. Claro. Y tenemos que, por lo menos, para cambiar hay que saber qué es lo que está fallando. ¿No es cierto? Si no hablamos del tema, es como esconderlo bajo la alfombra y simplemente no enfrentarlo, claro, ¿no? O eventualmente darle una óptica distinta al problema, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de lo que pasó con el museo, el lugar de la memoria, el LUM, ¿no? Que se quedó en la anécdota, que si la municipalidad le dijo, que no le dijo, que si esto, que el terruqueo, que las Fuerzas Armadas, que es un poco la narrativa que tiene ese tipo de problemática. Lo que hicimos fue traer a un experto, en este caso el presidente de la Asociación de Museos, primero que nada para que explique para qué sirven estos lugares, ¿no? Porque la gente ni siquiera sabe por qué existe el LUM. Claro. Algunos creen que es por revancha política, algunos creen porque es por hacerle el juego a uno u otro, y esta persona, Pedro Pablo Alaiza, explicó para qué sirven, pero además revisamos otros lugares en el mundo. Lugares de la memoria hay en Argentina, lugares de la memoria hay en Chile, Berlín, el Holocausto. Del Holocausto que dio claro, entonces cualquier lugar que haya tenido violencia política o cívica tiene estos espacios porque son lugares de transición, ¿no? Claro. En ese momento pasó esa situación tan terrible, pero nos ayuda a transitar al futuro. El drama es que en el Perú no hemos hecho todavía esa transición. Pero si ya tomamos en cuenta que podría ser una transición, ya por lo menos hemos cambiado la narrativa y hemos salido del tema de que si me dijo o no me dijo, que si le está haciendo apología o no le está haciendo apología. Claro, en la anécdota se quedan en la situación y no van al tema de fondo. Pero también está el otro programa, Pensando en el Perú. En el Perú, que ya el domingo se pudo ver el primer episodio. Así es. Sería hablar más profundamente de temas. ¿Esa es la idea? Cuéntanos, porque también fueron a un sitio especial, ¿no? Sí, nos fuimos con una producción buenísima. A Indesia. Bueno, estuvimos allí. ¿No? El Indesia, el lugar que evidentemente es donde parte la ayuda que hoy día está recibiendo mucha gente en las regiones debido al tema climático extraordinario que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cosa quiere Pensando en el Perú? Pensando en el Perú quiere no solamente pensar en el Perú, sino tratar de ver el problema desde una óptica diferente y con suerte encontrar soluciones y adicionalmente armar la agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema climático. Aparece el tema climático cuando ya vino la desgracia, ¿no? Pero ¿por qué no hemos podido hacer antes una revisión de este tema? Porque es justamente cuando vinieron las lluvias torrenciales, cuando vino el Niño. ¿Por qué Piura no está preparada, por ejemplo, para Porque nos falta, lamentablemente, estos espacios en la televisión que pongan la gente, digo, por si acaso, el siguiente tema que vamos a tratar tiene que ser, no sé, la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial en el Perú? ¿De verdad va a ser un problema? ¿No va a ser un problema? Dicho sea de paso, ya existen en el Perú lugares para echarle gasolina a los autos sin griferos.
ya han aparecido. Bueno, Entonces, pero si hay esa en la televisión. entonces, hace 15 años. En Lima. Entonces, la posibilidad, digo, o sea, ya hay algunos lugares donde puedes colocar gasolina tú mismo, ya no hay el grifero. Entonces, esas situaciones, claro, ya ves, te das cuenta, está empezando esta automatización que hace que algunos oficios vayan desapareciendo. Hay un tema social que alguien tiene que empezar a plantear. No para que nosotros lo resolvamos, pero evidentemente como traemos expertos de distintas áreas, el Estado, una agencia de cooperación, alguna institución como una ONG o un think tank, expertos, distintas visiones te tienen que ayudar a ver que el panorama es más amplio, ¿no? Yo digo, el problema en el Perú es que nos quedamos en el arbolito y a veces ni siquiera en el arbolito, nos quedamos en la ramita y nos olvidamos que es un bosque. Y entonces hay una gran irresponsabilidad de quienes tienen la posibilidad de llegar, como tú, Paola, o en fin, ahora yo, de mostrar estas cosas y quedarse solamente en la ramita y magnificar la ramita y se olvidan que hay un árbol y además hay un bosque, ¿no? Es que la gente no conoce. Hay temas que solamente se quedan como en la capa de encima, ¿no? Así es. Y hay que rascar un poquito para poder... Por ejemplo, ¿qué tipo de temas puedes tratar? No solamente de sociales, de tecnología. Claro. ¿Han pensado un poquito más de qué puede ver? Por ejemplo, hemos... ¿Política también puede ser? Pensando en el Perú, ¿dices o en diálogo abierto? En diálogo abierto es actualidad. No, pensando en el Perú, porque pensando en el Perú hay un montón. Claro. Entonces, hay temas de todos los temas que pudiésemos... Estamos dándole por ahora más relevancia a los temas sociales porque también queremos que el tema sea de cierta manera utilitario, ¿no? Todo el tema del acoso escolar, el bullying, por ejemplo, es uno de los temas que vamos a ver pronto, pero también otros asuntos que están vinculados con, por ejemplo, el tema religioso en el Perú, ¿no? El Perú es una sociedad que tiene una fuerte tradición católica, pero hoy día ya existen otros credos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen otro tipo de creencia? ¿Cómo se integran a la sociedad? ¿Cómo los estamos ayudando a que también sientan que este país los acoge, que el Perú, nuestro país, los acoge y no solamente es un tema? Porque, claro, vamos a celebrar pronto la Semana Santa, pero hay personas que no celebran la Semana Santa, hay judíos, ya hay musulmanes en el Perú, ¿cuántos hay? ¿Por qué? Porque a propósito de estos temas, existen evidencias que muestran que lo religioso como discurso se vincula mucho con movimientos políticos o sociales y tienen a veces resultados impredecibles. Entonces es interesante empezar a ver cómo lo ecuménico funciona en un lugar como nuestro país, ¿no? No, y además tú te involucras porque tú vas a los lugares. Así es, eso vamos a los lugares. Eso es bonito, ¿no? Porque es ese conociendo... Sí. Salimos del lugar, bueno, del estudio y vamos. Y claro, ya que hablamos de que es el Perú, estamos pensando en el Perú, estamos preveyendo ir a las regiones para ver también sus problemas, porque claro, nuestros problemas en Lima no tienen nada que hacer con los problemas en Tumbes, en Piura, en Arequipa, son otras realidades y adicionalmente va a ser como una suerte de vitrina para que expertos locales aparezcan, instituciones. Al final, como bien dice TV Perú, es la señal que nos une, ¿no? Y estos espacios son eso, queremos que nos unamos en relación a estos temas, pero que también aparezcan nuevas voces. Muy bien, Maite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, seguimos en Plano Detalle aquí con Maite Vizcarra. Estamos hablando de que, bueno, lo tecnológico y las redes sociales siempre están relacionadas contigo. ¿Cómo ves tú las redes sociales en el Perú actualmente? Estábamos hablando de una cifra que me ha sorprendido del Perú. Sí, hay estudios, sobre todo vinculados a los temas de marketing digital, que comentan que el Perú es uno de los países que tiene mayor actividad en redes sociales, que las personas se informan mucho a través del Twitter sobre todo, ¿no? O sea, después de Brasil viene el Perú, ¿no? Y esto es interesante porque se genera mucho activismo digital. A la gente le gusta participar, comentar, pero también denunciar, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de política y esta cuestión, la gente agarra su teléfono y no le hace caso, no sé, a alguien, el dependiente de un restaurante lo filma y te voy a tuitear y tuitean. Pero yo he visto mucho en TikTok. ¿Cómo ves tu TikTok que ha tenido problemas porque los acusan de estar filtrando información? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pero también prohibido en la Comisión Europea, Canadá. Poco a poco se va ampliando, pero el TikTok también sirve como denuncia
y también sirve para... Y yo vi la vez pasada preocupación por grupo de que ayudaban animalitos porque decían que ahí era una manera de poder dar a conocer y adoptaban mucho a través de las plataformas. Entonces, Sí. ¿cómo ves tú TikTok? Que hay una variedad de contenido que yo impresionante. TikTok, si has visto los que están ahí, es una plataforma de multimedia, ¿no? Lo que tú haces ahí es crear contenidos de video y de audio, pero además los editas con una maestría increíble, ¿no? La edición es, pues, olvídate, le pones música, tú mismo te embelleces, es el reino del filtro, o sea, ahí todos son lindos. Sí. Te colocas la cámara, y eso es inteligencia artificial, y ya aparece un filtro por defecto. Entonces tú dices, oye, qué guapa que me veo, qué guapo. Ahí todo el mundo se graba, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué? Porque el video que vas a crear es otra persona, eres tú con su filtro respectivo. Casi todo, mira, esto es increíble, ¿eh? Casi todas las imágenes que están ahí están retocadas, no porque tú quieras, sino porque la plataforma las retoca. ¿Por qué hacen esto? Porque genera adicción. A las personas les gusta verse bonitas. ¿Dónde se ven bonitas? En TikTok. Ahora, claro, eso ha enganchado mucho, sobre todo con la gente más joven, porque, bueno, es un poco la fantasía, el pensamiento lúdico. Y por eso vemos a tanta gente que habla, dice cosas, es el reino también de los tutoriales. Todo el mundo te dice cómo hacer algo, opinan, en fin. TikTok en ese sentido es una revolución porque si antes nosotros queríamos que podíamos crear contenidos digitales a través de YouTube o a través de un webcasting, bueno, TikTok es el reino del broadcasting del micro broadcasting. O sea, tú puedes tener un canal de televisión emitiendo contenidos de solamente 2 minutos, 20 segundos, pero ni siquiera estamos hablando de minutos, sino ¿por qué crees que es tan poco cortito. tiempo que gusta tanto? ¿Por qué gusta tanto o sea, que dure poco? Claro, porque hay una gran competencia en nuestra atención, Paola. O sea, si yo me pongo a hablar media hora, ya competí con que apareció otra cosa en el Twitter, apareció otra cosa, acá has visto cómo suena, entonces... Claro, y te cambiaron. Y te cambiaron. Entonces tú tienes que ser muy, muy agresivo en tu mensaje y el tiempo es fundamental. Entonces, si tu mensaje no lo puedes hacer en 20 segundos o lo que sea, ya no funciona. Evidentemente, depende de quién lo haga, pero si somos, digamos, cualquier persona común y silvestre, lo que la plataforma te dice es hazlo así rápido para que evidentemente te vean. Si ya después se genera un público, bueno, te van a seguir y puede incluso crecer un poquito más. Eso puede cambiar también, por ejemplo, en la política. Tú le dices a un político, háblame en menos de 1 minuto, tu declaración, para que no te editen. Exacto. O, como hacía Barack Obama, que era tweets. Él daba una frase y era un tweet, para mí. Claro. ¿No? Bueno, O sea, y ahora... Sabía lo que Exacto, decía. claro. Y es un ejercicio de concisión importante, porque no se trata de que digas cualquier tontería, sino que lo que digas tenga una cuestión lógica, ¿no? O sea, tenga una cierta racionalidad. TikTok ha revolucionado la política definitivamente. Las últimas campañas en Colombia se han hecho usando TikTok. Este presidente centroamericano, Bukele, ¿Yaires? Sí. ¿Sí? Nair o Yair, sí. Sí, que bueno, sale, claro, con las maras. Todo lo que hace lo pone en TikTok. O sea, él tiene su propio canal de televisión que se llama TikTok, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque además de que está dando a conocer lo que le parece a él que es bueno de su gobierno, genera mucha relación de activismo, ¿no? Y entonces la gente lo sigue, lo busca. En particular, este señor Bukele... Es Nayib Bukele. Nayib, ¿no? Nayib, bueno, pero es que él sabe que redes sociales vende. Como tú pusiste en tu libro, el poder en Internet... Es que da poder, empodera. O sea, te empodera como ciudadano porque te permite, por ejemplo, ¿no?, hacer denuncias, te permite equipararte ante alguien que supuestamente tiene poder, pero cuando entras al Twitter o al TikTok, básicamente todos son iguales. O sea, ¿cuánta gente ha podido de alguna manera interpelar a congresistas en el TikTok al punto de que el famoso tuitazo, ¿no?, que viene a ser como esta suerte de situación en donde se cierra a alguien digitalmente y, bueno, el apanado, ¿no? Pero adicionalmente esto también te permite a ti crear contenidos y en ese sentido tú no solamente consumes pasivamente, sino que activamente influyes. Entonces, en verdad lo que hacen estas redes es darte mucho poder. Y un político o alguien que aspirase a ser político tiene que estar allí porque justamente es el lugar donde se empodera. No, y además hay que tener buen contenido y el tema de las palabras clave. Para que los algoritmos tan importantes, porque no es que yo escribo por escribir, no. Claro. Hay que escribir algunas palabras y de una manera
Sí. Para que te vea más gente, ¿o no? Claro, es lo que se conoce pues como los hashtags, ¿no? Que Claro. son estos, son palabras que comienzan con el símbolo de número, algunos le dicen almohadilla, y eso es lo que, como bien dices tú, ayuda a que el contenido pueda ser indexado, porque finalmente el hashtag es como una suerte de etiqueta. Y todas las etiquetas que se parecen se indexan. Eso ayuda a que el contenido se encuentre más rápido, pero también a que la inteligencia artificial funcione. A Paola le gusta ver los blazers de color naranja. Sí. Y entonces aparecen un montón de contenidos de blazer naranja. Claro, y dices, tú pones ¿cómo? Google Ya lo veo. y te llega publicidad. Oye, ¿y Claro. dónde? Es porque alguna vez lo has puesto. Claro, claro. Claro, entonces hay gente que, bueno, no sé, dice, ay, ¿por qué me ponen estos contenidos tan feos? Bueno, es que alguna vez lo hiciste o no te diste cuenta o pasaste por ahí. Pues, ¿no? Y bueno, aparecieron esas cosas. Claro, ¿no es cierto? Claro, porque al final Sí. te das cuenta que todo es el algoritmo. El algoritmo que más o menos da cuenta que el producto, cuáles son los gustos del cliente. Sí. El producto, no sé cómo nos dirán a nosotros los usuarios, pero hay que darle lo que le gusta, ¿no? Si a mí me gustan los gatos, me van a aparecer 500 cuentas de gatito. Claro. Ay, qué lindo, y le doy like. ¿Y qué Claro. es eso? No sé. Claro, cuando tú dices el algoritmo te estás refiriendo a que detrás hay otra vez un software que aprende, que está rastreando y que obviamente justamente sabe cómo llegar a lo que tú quieres, ¿no? A veces la gente dice, esto es magia, ¿no? ¿Cómo sabe? Bueno, ¿cómo sabe? Porque otra vez desde el celular, cuando tú prendes tu celular, ya activaste una serie de rutas que empiezan a buscar a ver qué está haciendo, cómo se mueve, por dónde se mueve. Cuando tú usas el Waze, ya le diste una información al celular, le dijiste, se está moviendo por aquí, por acá. Estoy aquí. Estoy aquí, me voy allá. Claro, a qué red de telecomunicaciones se conectó y bueno. Sale todo. En otras palabras, estamos pues, el famoso Big Brother existe. El punto es que no es público, son todas estas empresas de tecnología que nos rastrean, nos ven y es inevitable porque los servicios que usamos son gratuitos, ¿no? O sea, no nos cuestan, pero en el fondo sí nos cuestan. Y Por es ejemplo, como las fotografías, de no subir tu fotografía. La que no quieres que nadie la vea, nadie la tenga, no la subas a Instagram. Porque ahora hay maneras de cómo bajarlas. Yo no sabía, pero dice que, o sea, te puedes bajar todo. Entonces... Claro, pero ni siquiera lo necesitas bajar, ¿no? Haces una captura de la fotografía y ya la viralizas, ¿no? O sea, hoy día el teléfono también tiene una cámara, ¿no? Entonces ya con eso, ¿para qué? No necesitas bajarte el contenido. Eso es lo que lo porque a grabas. veces tanto famoso o no famoso que dicen, ay, pero que ponen la foto de mis hijos, pero si tú la cuelgas, claro, estás subiendo la fotografía. Claro. Si no, no la subas. Claro. Lo que pasa es que también estos entornos te llaman a la exposición, ¿no? O sea, como hay esta fantasía de que todos podemos llegar a ser famosos o muy populares, bueno, los celebrities, ¿no? Están la gente célebre. Los influencers, los que le regalan cosas, que le dan claro. cosas. Entonces, esto de cuanto más expongo mi vida, voy a ser más atractivo, es un incentivo para que la gente muestre sus cosas y a veces uno dice, qué tontería, ¿no? Pero por ahí que les liga. Hay gente que sí les liga, o sea, coincide y se convierten en influencers y ven en marcas y les pagan. Y de hecho, en el mundo hay gente que vive de esto realmente, ¿no? Ya no hablemos ya de estas otras plataformas que son para adultos, ¿no? Ya, claro. Es que, oye, hay gente que se compró casa. Claro, claro, que también es parte del... Viven de eso, ¿no? Claro. ¿no? El yape o Claro. el dinero que te puedan enviar Sí. a canales de YouTube, y tú dices, bueno, la gente tiene el dinero, la gente hace lo que quiere con su dinero. Maite, yo tengo acá es un cuestionario que se llama Zoom de plano detalle. ¿Qué recuerdo tienes de tu infancia? Un recuerdo. Uno, unas acuarelas que me regaló mi mamá. ¿Cómo te describes en 3 adjetivos? Constante, curiosa y comunicativa. ¿Qué cualidades aprecias en una persona? La lealtad y que sea directo o directa. ¿Qué persona te ha inspirado en la vida? ¿O qué personas? ¿Qué personas? Bueno, va a sonar atrillado, pero mi madre ha sido una mujer muy importante en mi vida, ¿no? O sea, muy activa, con mucha garra. Y creo que también me ha inspirado un par de noruegos que conocí y que también eran muy intensos. ¿Qué sueño tienes ahora por cumplir?
Quisiera aportar al Perú a través de estos dos espacios, creando un estilo de comunicar en televisión que sea ponderado, que no recurra a la agresión gratuita y que ayude que la gente pueda quedarse un minuto pensando en su casa después de haber visto el programa que estamos emitiendo. Si lo logramos al menos uno o dos, ya me daría por bien servida, ¿no? Entonces, la invitación, muchísimas gracias, Maite, por estar con nosotros. Paola. Y bueno, tanto con Diálogo Abierto y Pensando en el Perú, las cámaras para hacer la invitación, qué día y la hora para que vean ambos programas. Bueno, quiero aprovechar el espacio de Paola para invitarlos a todos ustedes de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche a que nos encontremos en un diálogo abierto. Es un programa que se hace con mucho cariño en esta señal que nos une para tratar de encontrarle otra arista a las noticias de coyuntura y, como he dicho, que nos ayuden a ver que los problemas son más allá de las ramitas o el arbolito, hay un bosque. Y los domingos a partir de las 9 de la noche estamos con Pensando en el Perú para aprender cosas, pero además seguramente para tratar de ver de qué manera los problemas que parecían imposibles de solución se pueden solucionar. Y lo haré finalmente en noruego. Hej venner, jeg håper du kan se Diálogo Abierto og Pensando en el Perú. Varsågod. Muy bien, muchas gracias a Maite y bueno, gracias por venir y bueno, bienvenida nuevamente a la familia de TV Perú y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y pueden volver a ver esta entrevista por supuesto, en las redes de TV Perú. Nos vemos. Chao.